Matías Locino. Temas centrales son un comunicado de la lista verde en el día de ayer, y por el otro lado lo que venimos conversando desde el comienzo, que es la decisión del Consejo Deliberante, donde hubo dos temas centrales ayer, ¿no? Uno, que le están pidiendo urgente solución el intendente, la saturación de pozos ciegos en los aromos, y que 26 familias, 25 están todo el tiempo con los desechos del pozo ciego en los patios de la casa. Y el otro tema que venimos hablando desde el comienzo está relacionado con la preocupación, un proyecto de resolución, ante las consecuencias económicas del despido del gerente Federico Raineri de la 6. Matías Locino, Gustavo Tinetti. Buen día, Matías. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, estas dos consideraciones son las que queríamos consultarte. Una es el comunicado de la lista verde, y después, bueno, pasar a este tema que mencionábamos recientemente. Vamos con el comunicado de la lista verde. ¿Cómo surge la necesidad de ese comunicado? Bueno, mira, en realidad lo que se habló con el grupo de delegados y de personas que integran la lista verde era obviamente la necesidad de contar, digamos, la otra parte de lo que se venía mencionando, y sobre todo salir a aclarar un montón de inexactitudes maliciosas que por parte de sectores que están, digamos, fustigando desde atrás, que seguramente es Malondra y la lista celeste, están haciendo con esta situación. A raíz de lo que fue el despido del exgerente Raineri, se dijeron justamente desde el mismo jueves, cuando fue la audiencia, prácticamente saliendo de la audiencia ya se dio a conocer la noticia, aún cuando faltaba la resolución judicial que le diera homologación a la situación, y se empezaron ahí a tejer una serie de situaciones en redes sociales donde se decía que para pagar este juicio se iba a aumentar la luz, y en definitiva jugar, digamos, con a veces la falta de conocimiento o la falta de experiencia que puede tener la gente en situaciones como esta. Por eso nos vimos en la obligación de salir un poco a contar eso, y aprovecho el espacio tuyo para aclarar que la cooperativa, esto me parece fundamental, porque a ver, en esto siempre lo importante es llevarle tranquilidad a la gente, justamente lo contrario que a veces intentan desde otros sectores. La cooperativa ni por este caso ni por ningún caso puede por sí misma aumentar las tarifas, ¿sí? Eso yo quiero que la gente lo tenga claro. Las tarifas de gas, las tarifas de luz y el año pasado las tarifas de internet son fijadas por el Estado provincial, ¿sí? En razón de que justamente son servicios públicos. A veces se trata de usar la buena fe de la gente, y en situaciones como esta, donde se está intentando politizar un tema que es un tema interno de la cooperativa, lo que se trata de hacer es justamente llevar a la gente a un terreno donde se preocupe y donde se diga que esto lo va a terminar pagando la gente con un aumento de tarifas, etcétera, etcétera. Por eso el comunicado que se publicó, dando un poco esa explicación, y por otro lado, también poniendo en resalto algo que quiero aclarar. Cuando la cooperativa, y en este caso con el Consejo de Administración que yo presido, despide al señor Raineri, nosotros lo despedimos con causa. A ver, yo creo que esto es algo que es importante aclararlo. Eso lo dijimos desde el inicio. Cuando una persona o una empresa o una cooperativa, una persona jurídica o una persona física, despide a alguien, uno lo puede despedir con causa o sin causa. Para que la gente lo entienda, es con motivos o sin motivos. Cuando uno lo despide sin motivos, sí, obviamente si la persona hace juicio tiene que pagar una indemnización. Ahora, nosotros lo despedimos con motivos, sí, que se supone que en el marco de un juicio, si uno logra probar esos motivos, no debería pagarse indemnización. Lo que sucede en este caso es que fuimos a la audiencia correspondiente en el Tribunal de Trabajo de Bragado, y como también se explicó en el Consejo, en el comunicado oficial que hace el Consejo de Administración, el tribunal nos persuadió a llegar a un acuerdo, porque nos explicó de alguna manera que era lo mejor ante una posible sentencia en contra. Nosotros lo despedimos con convicción, lo despedimos con causales, pero en ese momento tuvimos que tomar una decisión y tomamos la mejor decisión para la cooperativa. Obviamente que no nos causa ningún tipo de alegría esta situación, pero bueno, lo cierto es que así así es lo que sucedió, y así es lo que hay que explicarle a la comunidad.
lo que sucede es lo siguiente, y acá yo pido que se tenga un poco de criterio. Cuando uno tiene un empleado, en este caso un empleado gerencial, como el señor Raineri, donde bajo su gerencia ocurrieron una infinidad de desmanes en la cooperativa, donde ocurrieron delitos ante sus ojos y donde este no hizo nada, yo le pregunto a la comunidad, si tuvieran a esa persona de empleado, ¿ustedes qué hacen? O sea, no lo despiden, se lo quedan a ese empleado, o sea, que ese empleado siga trabajando, que no tenga ningún tipo de sanción. Cuando usted tiene un empleado que a usted, en vez de ocasionarle, digamos, ganancias, como sí debería ocasionarlas él en función de su trabajo haciéndolo bien, muy por el contrario, lo único que se hace es favorecer los, digamos, convenios o arreglos que tiene en ese momento el Consejo de Administración que presidía Malondra con gente amiga, que es lo que venían haciendo de manera habitual. Uno tiene que tomar una decisión. Hicimos una auditoría, ¿sí? Esto nosotros también lo explicamos en su momento. Vino una auditoría especializada y esa auditoría arrojó un informe muy negativo. Entonces se tomó una decisión. Y además, en este momento, también lo que es importante aclarar, que justamente gracias al despido del señor Raineri, nosotros en los 3 años que llevamos de gestión, pudimos ahorrar un montón de dinero, ¿sí?, que la cooperativa pudo utilizar para hacer todas las obras que se hicieron y que seguramente se va a poder utilizar justamente para abonarle la indemnización. Yo me voy a tomar un minutito simplemente para explicar y para recordarle a la comunidad de asociados cómo trabajaba la gerencia de Raineri y cómo se trabaja ahora. Antiguamente se contrataban seguros, ¿sí?, los seguros de todos los autos que ven los asociados y de las ART que tienen los empleados, a la delegada de la lista celeste Liliana Giaconis. No sé si la gente lo está comprendiendo. Se la contrataba a una delegada de la lista de Malondra de manera directa, sin hacer ningún pedido de presupuesto a otras aseguradoras. Cuando nosotros pudimos echar a Raineri y comenzamos a hacer el pedido de concurso de precios como corresponde, ¿sabe lo que sucedió, señor asociado? La señora Giaconis, que venía cobrando un precio más alto, se presentó al concurso de precios y casualmente, cuando tuvo que pasar el presupuesto, lo pasó por un importe muy inferior al que había cobrado el año anterior. Y tampoco fue la que resultó ganadora. Entonces ahí la cooperativa ya se ganó, te diría, más de 1 millón de pesos en forma anual en lo que es la contratación de los seguros. ¿Sabés también lo que pasó? Sucedió lo siguiente, los bronces que compra la cooperativa para poner en los nichos. Antiguamente, la gerencia de Raineri con la presidencia de Malondra los compraban de forma directa al señor Basterra, que casualmente es el padre, ¿sí?, de la señorita Basterra, que es quien es una de las personas que está propuesta como concejal por el Frente de Todos, que es el que presentó el proyecto del cual vamos a hablar en un ratito. Bueno, al señor Basterra se le compraban también los bronces de manera directa, no se consultaban precios. Cuando se lo echó a Raineri, hicimos concurso de precios, lo ganó el señor Olivera, de la joyería que está en la esquina de calle Tucumán, y ¿sabes qué? En 3 años el señor Basterra nunca más ganó un concurso de precios, porque nosotros, a pesar de que es de la otra lista, como somos gente honesta, le seguimos pidiendo precio y nunca puso un precio que pudiese ganar, porque siempre el señor Olivera tenía mejor precio. Entonces, estas eran situaciones que ocurrían. También te cuento otra cosa para que la gente lo sepa. Cuando el Consejo de Administración anterior se reunía una vez cada 15 días o cuando se tenía que reunir en la cooperativa, después de trabajar en la reunión de consejo, con la plata de todos los asociados, ¿saben lo que ocurría? Se hacía un asado en la cooperativa, para lo cual se contrataba un señor que hacía el asado y que servía la mesa y servía el postre. Todo con la plata del pueblo y todo bajo la gerencia de Raineri. También el señor Raineri usaba coche. A pesar de tener un sueldo muy bueno, por el cual hoy está cobrando la indemnización esta, el pueblo le pagaba un auto. Porque recordemos que cuando asumió la lista verde, mandó a plotear todos los vehículos de la cooperativa. Hasta el año 2018 había vehículos que no se ploteaban, de manera que si Malondra o el señor Raineri utilizaban vehículos de la cooperativa para su vida privada, la gente no se daba cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Le sacamos el coche a Raineri, le sacamos el coche a Malondra, los pusimos a trabajar.
Estas cosas ocurrían bajo los ojos de Raineri y Raineri no decía nada. Bajo la gerencia de Raineri y la presidencia de Malondra también se perdió una hormigonera. Para que la gente lo entienda, la cooperativa hoy tiene una hormigonera y vendemos hormigón. Bueno, antes tenía dos. ¿Saben lo que pasó con la segunda hormigonera? Se le prestó, así como estamos diciendo, se le prestó la hormigonera a una cooperativa del norte de Santa Fe. El contrato que se firmó bajo la gerencia de Raineri decía que si en 3 años esa hormigonera no la compraba la cooperativa la tenía que devolver. ¿Saben qué? No ingresó el pago y no devolvieron la hormigonera. Hoy la cooperativa no existe, no la pudimos ubicar. Esto pasó hace mucho tiempo. Bajo la presidencia de Malondra y la gerencia de Raineri, también se compró un camión a la cooperativa de Chacabuco con $40.000. Eso era un camión justamente hormigonero. ¿Sabe qué? Se compró con el hormigón pegado en el trompo. Con el hormigón pegado en el trompo. Un camión inservible. Estuvo tirado durante años hasta que cuando se presentó la lista verde decidieron cambiarle las gomas, pintarlo, le cambiaron la fachada y le picaron el hormigón. Se pusieron a picar el hormigón de adentro. Cuando asumimos nosotros y vemos el estado de ese camión, un especialista en el tema nos dijo, mire, este camión no sirve para trabajar. Lo pusimos en subasta pública, juntamente con otros 20 vehículos, escuche señor asociado, 20 vehículos que pagaban seguro a la señora Giaconi, que nombré hoy temprano, que era la delegada Celeste que cobraba por esos seguros, y eran 20 vehículos que no rodaban, había coches que tenían el motor roto, sin embargo estaban tirados en la cooperativa y pagaban seguro. Bueno, se vendieron esos vehículos en subasta pública. El camión que la cooperativa pagó $40.000 se vendió en $10.000 en subasta pública. Ahí la cooperativa perdió $30.000 solamente con el asunto de este camión. Y todavía no mencioné lo más importante, que fue ni más ni menos que la estafa de los cheques, que también ocurrió bajo los ojos de Raineri, y el asunto de la compra de los generadores, que la cooperativa sacó un crédito de $1 millón, 185 millones de pesos al día de ayer, y que nunca llegaron a 9 de julio, y que hoy tenemos un sumario del Banco Central donde imputa al consejo anterior y la cooperativa se nos dice que puede ser pasible de una multa de $1.200.000. Ahora, perdóname Gustavo, en base a lo que vos me decís ayer de la preocupación de los concejales, yo me pregunto lo siguiente, los concejales de nuestra querida ciudad, de nuestro querido partido, decime Gustavo. No, antes de ir a eso, como estamos recibiendo algunos mensajes, hay gente que nos está diciendo que la justicia ya le ha dado la razón a Raineri, que esto sería importante señalarlo. Y en ese sentido, yo me permito hacer una consideración que tuve en manos el acuerdo. El acuerdo hace mención de que no se consideran ni hechos ni el derecho en el marco de la resolución. Es decir, no termina dándole la razón a ninguna de las dos partes. Si uno tenía razón que era justa causa y si el otro tenía razón que no era justa causa. Se concilió, se acordó y eso es lo que está diciendo el acta. Si la memoria no me falla, seguramente vos lo tenés más presente. Es así, por eso, mirá, está muy bien lo que te pregunta el oyente, porque justamente esto se intenta instaurar como que ganó Raineri el juicio, y no funciona así. En realidad lo que se hizo fue un acuerdo por sugerencia de los jueces, pero los jueces justamente no entraron a analizar las pruebas. ¿Por qué? Porque justamente así lo plantearon. En la justicia laboral, cualquiera que está un poquito en tema, se sabe que en la mayoría de los juicios, por no decir en prácticamente todos, siempre la parte empleadora, que en este caso es la cooperativa, termina perdiendo los juicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el derecho laboral está erigido así. No voy a dar una clase de derecho laboral en este momento, pero funciona realmente así. Cuando nosotros vamos al Tribunal de Bragado, lo que sucede es que los jueces nos llaman a conciliar y nos dicen, nos sugieren, nos persuaden de que la conciliación iba a ser mejor para la cooperativa. En ese marco, obviamente tenemos que tomar una decisión y nos pareció la decisión más acertada. ¿Por qué? Porque justamente en la abogacía como en la medicina no se pueden asegurar resultados. Entonces, obviamente que es una situación difícil, pero cuando uno tiene que tomar una decisión, en el Consejo de Administración tiene que tomar una decisión en esta situación,
obviamente uno trata de ir a lo seguro antes que a lo posible. Ahora, una cosa no quita la otra. Que nosotros hoy tengamos este resultado en un juicio no quita que en aquel momento, que fue en el año 2018, con las situaciones que teníamos presentadas en la cooperativa, la mejor solución era justamente el despido del señor Raineri, por todas las cosas que estuve leyendo hace un ratito y por otras más. Entonces, uno debe tomar las decisiones y después, por supuesto, que hay que afrontar las consecuencias. Pero hay situaciones que evidentemente no pueden ser permitidas. Nosotros no podíamos permitir seguir trabajando bajo una gerencia que había permitido todas las situaciones que yo mencioné hace un rato y otras más. Entonces, esto es simplemente así. Y yo voy a poner otro ejemplo para que la gente lo comprenda y lo va a entender mucho más fácil. Nosotros hace poco, ahora aproximadamente 8 meses, tuvimos que tomar una decisión de un temperamento parecido. Un empleado de las salas velatorias le pegó un trompazo a un compañero, así como lo estoy diciendo. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? Esa persona fue despedida, obviamente por una cuestión elemental. No podemos permitir que en la cooperativa y mucho menos en las salas velatorias ocurra algo como eso. Por supuesto que hay que cuidar al trabajador que fue víctima de esa violencia y por supuesto que hay que sancionar al trabajador que actuó con violencia en ese momento. Bueno, ahora, ¿qué les quiero decir con esto? La decisión la tuvimos que tomar. Yo no sé qué decisión hubiera tomado el resto de la comunidad si hubiera estado en nuestros zapatos. ¿Hubieran permitido que este muchacho que golpeó a un compañero continúe trabajando? Bueno, nosotros consideramos que no, y lo echamos. ¿Y sabe qué pasa? También hizo juicio. Y ahora tenemos el juicio en el mes de febrero. Y bueno, tendremos que ir de la misma manera que lo hicimos con Raineri y tendremos que hablar y tendremos que explicar nuestra postura. Y después la justicia lo decide o nos sugiere o nos persuade de lo que tenga que hacer. Pero creo que no por eso uno no tiene que dejar de tomar las decisiones, porque si no, realmente se termina trabajando de una manera que no es la correcta. Entonces nosotros no estamos para permitir eso. Es una situación que a veces es difícil de entender por el común de la gente, pero la realidad es esa. Y la verdad que lo hicimos con convicción y estamos convencidos de que lo que se hizo está bien, justamente porque la cooperativa a partir de ese momento cambió su forma de trabajo. El puesto de gerente es un puesto de muchísima importancia. El gerente es corresponsable por la ley de cooperativas con el Consejo de Administración. Para que lo entienda doña Rosa, es igualmente responsable por las decisiones que se toman. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo podíamos mantener en el cargo a una persona que sacó un crédito de $1 millón? Repito, $1 millón, y que esas cosas esos generadores que se compraron en la India, nunca los recibió la cooperativa porque los compraron flojitos de papeles. Y no lo digo yo, porque últimamente se escucha que todo lo que estamos diciendo desde la lista verde son inventos de los CINO o inventos del Consejo de Administración. Esto lo dijo el Banco Central de la República Argentina. Está la documentación a disposición de cualquier asociado que se quiera acercar a la cooperativa. Del mismo modo que cualquier asociado que se quiera acercar puede leer el informe de auditoría que yo hice mención, puede leer también la causa penal por la cual está imputado el parte del Consejo de Administración anterior y que estamos esperando el juicio oral y público. Bueno, esas son cuestiones que están escritas. Entonces, cada cual puede